Esto es Capitalizar Latino, una guía para que los latinos invirtamos con confianza y creemos riqueza en el mercado de valores de Estados Unidos. Yo soy su anfitrión y mentor, Rafael Grillo. Hagamos crecer nuestro capital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Capitalizar Latino. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 5 de abril del 2024. Hoy quiero que continuemos conversando acerca de la construcción de un portafolio de inversiones y vamos a hablar acerca de títulos valores por sí mismos, fondos mutuales y Exchange Traded Funds, ETFs. Muy interesantes instrumentos que les pueden ayudar a construir un muy buen portafolio, muy sólido y en una forma muy barata. Y después vamos a conversar acerca de lo que sucedió esta semana en el mercado. Así pues, vamos adelante con el contenido entonces. Ok, ya abrí mi cuenta de inversión, sea una cuenta regular o una de estas cuentas individuales de retiro que hemos venido conversando. Ya la tengo fondeada, ya tiene dinero. ¿Y ahora qué hago? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. No es fácil empezar. Y eso es lo que este episodio tratará de facilitar para todos ustedes. ¿Qué es lo que tenemos disponible para comprar y para empezar a invertir? Bueno, hablamos de las acciones, la propiedad de compañías y hablamos de los bonos, deuda de empresas y de instituciones. Ambos son instrumentos que tenemos que tener en nuestros portafolios. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿cuáles y cuánto de cada uno? Recuérdense que hablamos de la necesidad de no solo invertir, sino diversificar nuestro portafolio. Eso significa que no podemos tener ni una, ni dos, ni tres distintas acciones o bonos. Tenemos que tener una diversidad de ellos. A veces se habla de tener por lo menos de 15 a 20 distintos tipos de acciones o no tipos, sino de distintas acciones, distintas en general, que pertenezcan a distintos segmentos, que pertenezcan a compañías grandes y pequeñas, que representen distintos sectores, etc. Ahora, no es muy difícil encontrar un grupo de acciones que quiera comprar en segmentos separados o sectores separados. Puedo empezar con tecnología y decir quiero tener Microsoft, que es dominante en el sector de software para computadoras, maneja básicamente todos los sistemas que están disponibles allá afuera. Puedo tener Nvidia, que es una compañía o la compañía suprema en microprocesadores. Puedo tener una compañía en salud, hablemos de United Healthcare o de Humana, que manejan seguros de salud, y puedo tener Caterpillar o John Deere, que son compañías industriales. Todas estas son maravillosas opciones. Podemos basarnos en lo que conocemos para crear este portafolio y comprar aproximadamente 10, 15, 20 distintas acciones. Dejarlas ahí y empezar a darle seguimiento, ver cómo van caminando y eso determina cuándo tenemos que comprar, cuándo tenemos que vender, etc. Podemos hacer eso. Ahora, lo interesante de esto es que la industria financiera se ha ocupado de esta decisión por nosotros. Déjenme que les explique qué significa esto. En algún momento, hace varias décadas, algunas compañías en la industria de las finanzas dijeron, bueno, obviamente los inversores tienen que tomar este tipo de decisiones. ¿Qué pasa si nosotros tomamos esas decisiones por ellos y ellos simple y sencillamente nos dan su dinero y nosotros nos encargamos de distribuirlo entre distintas acciones y distintos otros títulos de valores? Eso creó la industria de los fondos mutuales o mutual funds. Básicamente hay empresas
que se dedican a crear estos fondos, donde los inversores como nosotros, individuos, podemos simplemente decir, bueno, voy a comprar $1,000 de este fondo y ese fondo, los administradores del fondo, se encargan de distribuirlo y comprar y poseer una serie de acciones, usualmente bien distribuidas. Y nosotros pues tenemos propiedad de ese fondo y por lo tanto propiedad de esas acciones. Ahora, eso fue revolucionario en su momento. Lo interesante de este concepto es que se ha venido abriendo muchísimo. Okay. Y pasábamos de tener algunos fondos, había uno muy famoso que era el Fidelity Magellan, donde muchísima gente ponía su dinero, había un gerente del fondo que compraba y vendía acciones y el fondo en general desempeñaba muy bien. Ese era solo un ejemplo. Empezaron a abrirse opciones. Bueno, ¿qué pasa si quiero tener un fondo o una inversión, un portafolio de compañías grandes? ¿Qué pasa si quiero compañías exclusivamente que emitan dividendos? ¿Qué sucede si quiero tener un poquito más de riesgo y comprar compañías pequeñas, de pequeña capitalización, porque creo que la economía va a mejorar y estas compañías les debería ir mejor que el promedio de las compañías? ¿Qué pasa si quiero bonos? Bonos de corto plazo, bonos de mediano plazo, bonos de largo plazo. Y se empezaron a crear una serie de fondos mutuales que básicamente cubrían todos estos sectores. Entonces, al final, la inversión y la creación de portafolio se convirtió en comprar distintos fondos mutuales que representaran distintos sectores y distintos tipos de niveles de riesgo y de tipos de inversión. Ok, ahora, lo interesante de esto es que la compra en fondos mutuales era relativamente cara. Todavía, obviamente, los gerentes y los que crean estos fondos mutuales no lo hacen por amor al arte. Hay un costo asociado con participar. En algunos casos es un costo relativamente pequeño y por lo tanto vale la pena. Nos quitamos un dolor de cabeza encima y pagamos, no sé, 0,5% al año de lo que tenga en ese fondo y a veces son tremendamente altos. En algunos casos incluso sucedía, ya no tanto, deben haber uno que otro por ahí, pero sucedía que había que pagar una proporción de lo que iba a poner de antemano al fondo. Eso se llamaba la carga o el load. En algunos casos, ok, voy a comprar $1,000. 5% de eso se lo doy al fondo de una vez, ok. Ahora, nuevamente, una forma muy, muy buena de invertir y de distribuir nuestro riesgo. Ahora, ¿qué es lo que empezó a suceder? Bueno, no todos los fondos desempeñaban igual. Algunos funcionaban muy bien y otros básicamente funcionaban no tan bien. De hecho, en algunos casos, el mercado como todo, medido por su índice, el S&P 500 o el Dow, etc., funcionaba mejor que el fondo. Entonces, ¿para qué tener el fondo si básicamente invertir en el mercado me da todo lo que necesito? Y eso creó lo que se llama, este es el segundo capítulo de lo que quiero conversar, los fondos de índices o index funds. Este es un concepto muy interesante, porque básicamente estos fondos no tratan de manejar cuáles acciones tengo y cuáles acciones no tengo. Simplemente tratan de replicar el mercado como un todo. Ahora, el mercado o segmentos del mercado como un todo. ¿Okay? Entonces, estos son los fondos que se conocen como fondos de índice o index funds. ¿Qué significa eso? Tengo los fondos que replican el S&P 500. No quiero tratar de identificar cuáles acciones del S&P 500 van a ser lo mejor o van a ser lo peor. No puedo hacer eso todos los años. ¿Por qué? Porque en un año algunas van a ser lo mejor, otras no tanto, y en otros años esas que no lo hicieron bien el año pasado van a hacerlo bien y las que avanzaron mucho posiblemente no sigan avanzando.
Entonces, básicamente lo que quiero hacer es invertir en el mercado como un todo. Y eso lo alcanzo comprando acciones o participaciones en fondos índices. Ahora, nuevamente, hay un fondo índice que representa o emula el S&P 500. Hay otro que representa el Nasdaq, otro que representa el Russell 2000, es decir, las small caps. Y así hay índices para varios sectores. Los bonos tienen sus índices también. Puedo comprar fondos índices para bonos de corto plazo, de mediano plazo, todo el mercado, etc. Bien, entonces esto es el concepto de los fondos mutuales. Ahora, ¿qué es lo que sucedía con los fondos mutuales? Bueno, los fondos mutuales, la forma en que se compraban era, tú ponías una orden en tu cuenta, comprar tal fondo mutual, tanto dinero o tantas acciones de ese fondo mutual. Usualmente se compraba en términos de dinero. Voy a poner $1,000 en este fondo mutual. ¿Por qué $1,000? Bueno, porque el precio al que se compraba se definía al final del día. ¿Por qué al final del día? Porque durante el día los precios de las acciones que poseía el fondo fluctuaban. ¿Okay? No era sino hasta el final del día que se sabía cuál era el precio de ese fondo al cierre y por lo tanto a ese precio era que se compraban las acciones en el fondo. Bueno, eso todavía es el caso con los fondos mutuales. No es que los fondos mutuales no existan, todavía existen, pero el siguiente paso en la evolución del concepto fue la creación de los ETFs, los Exchange Traded Funds. Es básicamente el mismo principio, son fondos. La única diferencia es que son fondos que se transan durante el día en el mercado de valores, como comprar o vender una acción. Ustedes deciden que quieren comprar el S&P 500, van y buscan un ETF que represente el S&P 500. El más reconocido es el Standard & Poor's 500, el Standard & Poor's S&P 500. De hecho, es un fondo creado por la misma compañía que maneja el índice. Ahora, no es la única. Prácticamente cualquier empresa financiera que tiene fondos mutuales y que tiene ETFs, que hay muchas, tiene uno que representa el Standard & Poor's 500. Por ejemplo, Vanguard tiene uno, Schwab tiene uno, Fidelity tiene uno. Hay varias. ¿Cuál escoger? Todos son iguales porque todos representan exactamente el mismo índice. Lo único que varía ligeramente es el costo, que es una fracción, y eso es lo interesante de los fondos de índices o los index funds y más aún de los fondos que se transan en el mercado. Los costos son mínimos, son muy pequeños. Para decirles algo, el Standard & Poor's tiene un costo del 0.09%. Y si ustedes compran la versión de Schwab del Standard & Poor's 500, el costo es 0.03%. Es mínimo con respecto al beneficio que nos da. ¿Y qué es lo que eso nos da? Nos da diversificación inmediata. Están comprando esencialmente 500 acciones con una sola compra. Y la ventaja de que se pueda comprar en el mercado es que incluso ustedes lo pueden comprar en la mañana y venderlo en la tarde, que eso no se puede hacer con los fondos mutuales. Usualmente los fondos mutuales tienen una serie de restricciones. No es que la plata no la puedan sacar, pero por decirles algo, si ustedes sacan la plata, meten hoy plata en un fondo mutual y la sacan mañana, pues quedan vedados de invertir en ese fondo mutual por otros, en algunos casos, 90 días y cosas así. ¿Por qué? Porque obviamente los fondos mutuales no tienen esa liquidez, no tienen esa movilidad de dinero y no les sirve gente que entre y salga del fondo. Con los ETFs eso no sucede. Los fondos son líquidos y la forma en que se manejan permiten hacer este tipo de transacciones. Ahora, nuevamente, la gran ventaja de los ETFs es que ustedes pueden comprar poco a poco lo que quieran comprar, pueden tener diversificación inmediata y hay un ETF, dice, hay una broma en el sector financiero, ¿verdad? Hay un ETF para eso. Hay literalmente ETFs que representan cualquier tipo de combinación de acciones y bonos que ustedes puedan imaginar.
También es el caso en los fondos mutuales, pero los ETFs nuevamente son mucho más flexibles y en ese sentido se han prestado para crear realmente grupos de stocks pequeños y muy enfocados en el segmento que les interese. Hay algunos fondos mutuales y ETFs que solucionan el problema de diversificación de un solo tiro. En esencia, ustedes compran ese ETF y tienen una diversificación inmediata en términos de acciones y bonos, y en algunos casos tienen incluso una fecha objetivo. Ustedes pueden comprar un Target ETF para el 2040 o para el 2050, que es cuando ustedes van a, en principio, retirarse. Y eso lo que hace es ir balanceando el fondo con el tiempo. Empieza con más acciones y menos bonos, y con el tiempo va cambiando el balance entre acciones y bonos para reducir el riesgo asociado con esa inversión. Es decir, hay una cantidad inmensa de oportunidades para invertir. Puede ser confuso, si va a necesitar algún tipo de investigación por su parte, y yo aquí voy a tratar de estar dándoles aún más información al respecto. Quiero parar aquí para que esto no se haga muy largo. Esta fue una introducción muy rápida al concepto de acciones, de fondos mutuales y de ETFs. Nuevamente, ustedes en fondos mutuales y ETFs pueden tener tanto acciones como bonos. Y en futuras oportunidades quiero entrar un poquito más en detalle, tal vez incluso ofrecerles algunos ejemplos de ETFs específicos de algunas compañías también, etcétera, ¿ok? Pero por el momento yo creo que ya pudimos al menos redondear el concepto para que entiendan que son herramientas que ustedes tienen disponibles y que es la forma más rápida y más efectiva de invertir, y de invertir con un efecto de diversificación inmediato, ¿ok? Y con la ventaja de que pueden invertir poco a poco. No sabemos si el mercado va a subir o bajar. No pongo toda mi plata de un solo momento. Compro un poquito. Si el mercado sube, compro menos. Si el mercado baja, compro más. Porque recuérdense que siempre queremos comprar más barato. Y más barato se logra cuando el mercado cae. Bien, dejemos esto aquí por el momento entonces y vamos a conversar acerca de lo que sucedió esta semana en el mercado. Bien, déjenme primero que todo decir que creo que la muy esperada corrección empezó esta semana. Vamos a ver, déjenme explicar qué es lo que sucedió. Arrancamos el lunes con una caída muy severa del mercado en todos los índices, ¿ok? Y esta caída se mantuvo del lunes al miércoles. No tan severa, pero básicamente el mercado venía perdiendo valor. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, en principio la gente estaba previendo que sucedieran dos cosas. Una es que este viernes, el día de hoy, se presentaba el reporte de trabajos del mes de marzo. Y la gente está preocupada al respecto. ¿Por qué? Sí, el número de trabajos era muy alto, pero principalmente si los salarios mostraban un crecimiento importante, eso iba a dar pie para que la Reserva Federal retrasara y tal vez incluso totalmente parara cualquier intención de reducir intereses este año. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que ayer, el jueves, uno de los presidentes de la Reserva hizo comentarios donde él pensaba que era muy posible que este año no hubieran reducciones en las tasas de interés. Incluso alguna gente empezó a considerar la posibilidad de que el Fed tuviera que aumentar intereses al menos una vez más. Bien, entonces este presidente de apellido Kashkari hace este comentario y eso fue suficiente para que el mercado se cayera, pero violentamente el día de ayer. El reporte de trabajos, el reporte de empleos el día de hoy fue bastante positivo. Primero que todo, una gran cantidad de trabajos, alrededor de 315,000 trabajos fueron creados por la economía. Eso es positivo.
Pero lo más importante es que los salarios, el nivel de salarios, no creció muchísimo. O sea, el nivel de salarios y el reporte y el empleo al máximo que estamos disfrutando realmente en esta economía no parece indicar que vaya a asustar la inflación. Y eso es todo lo que los inversores necesitan para sentirse aliviados. Y con eso, el día de hoy, el mercado recuperó bastante. Ahora, déjenme que les explique algo. Y esto es importante. El mercado no solamente está cayendo por temores respecto a las tasas de interés, también está sucediendo lo que ya hemos venido hablando. El mercado ha subido mucho y los inversores están buscando excusas para vender. Y eso es muy natural y es muy razonable. Ahora, les digo que esta corrección ha iniciado porque es muy claro que en este momento la actitud, la disposición es a vender, no tanto a comprar. Están más dispuestos los inversores a vender cuando se enfrentan a algún tipo de mala noticia o de indicaciones, cualquier pequeña indicación que las cosas no pueden ser tan rosadas como se espera, que comprar. ¿Okay? Y eso es un proceso que es natural. Ahora, lo que es interesante y hasta cierto punto lamentable, déjenme explicar eso, es que esta corrección está siendo muy paciente, muy bien planeada, no hay grandes ventas, no hay pánico. Y eso es muy bueno por un lado, porque no queremos pánico, pero al mismo tiempo hace que las correcciones puedan tomar muchísimo tiempo. Francamente, yo prefiero las correcciones de pánico. Algo sucede, todo el mundo se asusta, el mercado cae sustancialmente 5 o 10% en un par de semanas y listo, está hecho, ya. La gente se da cuenta que que el mundo nos estaba cayendo y las cosas vuelven normales, excepto que ya tenemos las oportunidades de comprar y reinvertir y seguir ganando dinero. Cuando las correcciones son lentas y planeadas, puede tomar 2, 3 meses y es muy penoso porque básicamente estamos hablando de 2, 3 meses en que hacer dinero es difícil. ¿Okay? Entonces, en ninguno de los casos tenemos que asustarnos, pero entre más rápido se sale una corrección, más rápido volvemos a la normalidad en inversiones. Ahora, también la otra razón por la que se están vendiendo acciones es porque la semana entrante empieza el periodo de reportes de ganancias. Esto es algo muy importante y tan importante que el siguiente episodio de Capitalizar Latino lo voy a dedicar exclusivamente, por lo menos la sección relacionada a explicar conceptos, lo voy a dedicar exclusivamente a explicar qué son los reportes de ganancias y por qué son tan importantes. Es importantísimo que ustedes entiendan esto porque realmente todo el concepto de invertir se basa en eso, se basa en reportes de ganancias de las compañías. Vamos a explicarlo entonces la semana entrante. Bueno, esto es lo que sucede esta semana. Ahora, ¿qué es lo que está moviéndose y qué es lo que está echando para atrás? Bueno, tiene sentido. Lo que está echando para atrás son los sectores que más subieron durante todo este bull market, durante todo este rally que que vivimos entre octubre y marzo, digamos así, que es tecnología. Ahora, es un proceso, como les digo, lento. No todo está cayendo. Nvidia está perdiendo un poquito de valor, que tenía sentido. Llegó a 970, su punto más alto, anda en 860 más o menos en este momento. Ha perdido, vean ustedes, es casi un 10%. AMD, que es otra compañía de microprocesadores que llegó hasta 220, ya anda por los 170. Microsoft sigue muy bien. Meta, Facebook sigue muy bien. Google está subiendo. O sea, no todas las compañías están cayendo, pero sí lo que se llamaría el grupo más sólido se mantiene bien. El grupo que sería más accesorio es el que está empezando a sufrir ciertos embates. Uno de los sectores que sigue subiendo
muy fuertemente es energía. Casi que me gustaría invitarlos a que escuchen uno o dos de los primeros podcasts que hice en esta serie, que fue en enero, y yo les decía, hey, aquí hay oportunidad en energía, que estaba en ese momento muy deprimido. Bueno, efectivamente, el sector de energía ha seguido creciendo y hay expectativas de que siga subiendo. O sea, en este momento, energía diría yo que es una muy buena inversión que se puede comprar en este momento. Particularmente las compañías grandes, las integradas, que se llaman las Chevron, Exxon, Pioneer, están haciéndolo muy bien. Y todavía las refinadoras, es increíble cómo están subiendo. Ese es un segmento que está bien. Finanzas creo que está funcionando muy bien. Ha subido bastante. Creo que va a tener un periodo de consolidación, pero las condiciones se están perfilando como muy positivas para el sector de finanzas. Bancos como JP Morgan, como Bank of America, como Citibank y otras financieras como Schwab, por ejemplo, que es un corredor de bolsa. Schwab tiene todavía muchísimo potencial. Una compañía pequeña que se llama SoFi, creo que tiene muchísimo potencial de subir. Ha estado el precio muy deprimido. Tuvo un upgrade por un corredor o un analista recientemente. Creo que esa compañía presenta un muy buen potencial. Un segmento que ha estado empezando a flaquear es detallistas, todo lo que son retailers. Había subido muchísimo y obviamente en este momento la gente, como tiene cierta preocupación respecto a el nivel de inflación, tasas de interés, etcétera, pues ha estado vendiendo ese segmento. No muchísimo, pero por ejemplo Ulta, que es un detallista de cosméticos, cayó muy fuertemente. Bien, creo que lo vamos a dejar por aquí. La semana entrante o las semanas entrantes van a estar fundamentalmente basadas en lo que suceda con los reportes de ganancias. Por eso quiero, como les digo, la semana entrante hablar en detalle de qué son los reportes de ganancias, cuál es la importancia, cómo funcionan e incluso en esta sección de comentarios acerca del mercado quiero comentar un poco acerca de los reportes de ganancia que se vayan dando y el efecto que tuvieron en las acciones de esas compañías. Es tanto para ilustrarles a ustedes cómo es que esto funciona y cómo afecta la proyección que tienen los inversores acerca de cuáles stocks van a subir o cuáles stocks pueden sufrir en el futuro. Bien, un detalle más, creo que no se los había mencionado antes, recuérdense que tengo una página de Facebook. Con frecuencia hago comentarios de lo que sucede durante un día o durante el día en esa página de Facebook. Búsquenla Capitalizar Latino y ahí van a ver que hago comentarios. Voy a tratar de postear cosas un poquito más frecuentemente para que ustedes tengan claro qué tipo de análisis, qué es lo que hay que estarle prestando atención cuando uno está invirtiendo en el mercado. Por el momento, aquí los dejo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Por favor, si quieren que cubra algún punto importante, si tienen preguntas, si tienen comentarios, observaciones, escríbanme a consultas@capitalizarlatino.com. Bien, muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo la semana entrante. Hasta pronto. El contenido de este programa es para propósitos exclusivamente informativos y no constituye ni puede asumirse como asesoría financiera o como recomendación para comprar o vender títulos valores en el mercado. Invertir en valores tales como acciones, bonos, fondos mutuales e instrumentos financieros similares es una decisión personal y acarrea el riesgo de pérdidas. Este programa fue escrito y producido por Rafael Grillo. Otros materiales se utilizan bajo el precepto de Fair Use.